Hola a todos y todas. El objetivo de este video es que podamos corregir nuestras respuestas al simulacro de trabajo práctico 1 que realizamos para prepararnos acerca de la instancia próxima real de evaluación. Es importante que ustedes continúen viendo este video si es que han realizado la actividad según la consigna indicada, con concentración, escribiendo las respuestas, sin interrupciones y controlando el tiempo de resolución. Si esto se dio así, entonces pasamos a controlar nuestra producción. Ustedes tenían una consigna de trabajo que consistía en leer la portada y la tabla de contenidos de un libro y realizar algunas actividades de comprensión. Aquí tenemos la portada y el índice a leer, y las actividades a resolver tenían que ver con escribir el título del libro, explicar su organización, referirse a el tema o lo incluido en 2 secciones específicas dentro del libro y traducir 6 capítulos, los indicados en la consigna 4. Pasamos entonces a la consigna 1. Debían escribir el título de este libro en español, identificando en este caso las frases nominales incluidas en él, segmentando en unidades de sentido. Llegamos a 2 significados: introducción a la investigación social, podemos decir también la introducción a la investigación social, y la segunda parte del título es enfoques cualitativos y cuantitativos. Ponemos en juego aquí la identificación de preposiciones, el caso de to, dividiendo 2 segmentos dentro de la primera parte de este título. Y también es importante en la segunda parte identificar que hay 2 adjetivos coordinados por la palabra and. En este caso es un símbolo, pero es el equivalente a and. Estamos diciendo 2 cosas acerca de los enfoques que son cualitativos y cuantitativos. Con respecto a la organización del libro, ustedes pueden redactar esta respuesta como deseen, pero sí tienen que decir que el libro se organiza en 15 capítulos, que además antes del listado de 15 capítulos tenemos una lista de tablas, una lista de ilustraciones, que el texto incluye la posibilidad de interactuar con un sitio web, a companion website, y que también incluye información acerca del autor. Después del listado de los 15 capítulos, el libro contiene un glosario, un apéndice, un listado de referencias y un índice. En cuanto a la consigna 3, había una proposición que decía que las secciones de las páginas 347 y 377 incluyen el mismo tipo de información. En realidad, en la página 347 tenemos un glosario, que es un glosario. Un glosario, vimos en nuestras clases, es una lista de palabras que son frecuentemente técnicas y que se incluyen dentro del libro, pero en esa sección glossary está el listado y la definición de estos términos. Mientras que en la sección que se denomina index vamos a encontrar un listado de palabras o de términos, pero no su definición, sino en la indicación de en qué páginas o página vamos a encontrar esos términos. Esos términos que pueden ser palabras técnicas, pueden ser autores mencionados en el libro, pero no tenemos una definición, sino una indicación de en qué páginas del libro se encuentran mencionados. Entonces la proposición es falsa por este motivo que acabamos de explicar. Eso tiene que quedar claramente explicado en la respuesta también. Y el último punto, la consigna 4, apuntaba a la interpretación de frases nominales dentro de los títulos del índice de este libro. Por ejemplo, el capítulo 2, el título se traduce como La teoría y el método en la investigación en la ciencia social. Es básico acá nuevamente identificar la preposición in y cómo segmenta este título en unidades de sentido. Luego en el título 6, tenemos la interpretación de la búsqueda y la revisión bibliográfica. Importante es acá reconocer la palabra literature como listado bibliográfico o conjunto de bibliografía, no como literatura en el sentido de textos literarios. Y recordar que los términos que finalizan en ing son frecuentemente descripciones de procesos. En este caso, la búsqueda y la revisión
es como tenemos que interpretar searching and reviewing. La búsqueda y la revisión son de la bibliografía. En cuanto a el título número 8, se interpreta como la recolección de datos cualitativos y el 9 como el análisis de datos cualitativos. 8 y 9 tienen una estructura muy similar. Estamos hablando de datos cualitativos en los dos casos, pero en el capítulo 8 seguramente vamos a tener una explicación de técnicas de recolección de datos y en el capítulo 9 una explicación de técnicas de análisis de datos. Por eso la recolección y el análisis, nuevamente como la búsqueda y la revisión del capítulo 6, ING indicando procesos. En el capítulo 14 la interpretación es los métodos mixtos y evaluación. Entonces aquí tenemos una interpretación de un término con ed. Los métodos son mixtos, ed indica adjetivo y la evaluación es un proceso en sí mismo. Entonces mixto es un adjetivo de métodos únicamente en este caso. Investigación va solo, digamos, es otro segmento, sin premodificación. Y el capítulo 15 se interpreta como la escritura de la investigación, de nuevo writing ing describiendo un proceso, en este caso el proceso de escritura. ¿De qué escritura estamos hablando? De la escritura de la investigación. Seguramente en este capítulo 15 el libro va a tratar acerca de cómo traducir un proceso de investigación en un texto, en un trabajo para publicar, en una tesis, en un informe, lo que sea. Es importante que ustedes identifiquen todos los conocimientos que ponemos en juego para interpretar frases nominales en esta actividad. Palabras ing, palabras ed, la segmentación de unidades de sentido dentro de la frase nominal, el agregado de palabras, el agregado de plurales en el caso de adjetivos. Todos esos conocimientos se ponen en juego aquí, se están evaluando, van a ser evaluados de manera real, por lo cual es importante que esta tarea les sirva a ustedes para identificar con cuántos o cuáles de estos conocimientos ustedes se sienten confiados y en cuáles necesitarían más práctica. Una vez terminada esta actividad, ensayen una calificación, tienen allí los puntajes, a ver qué calificación se pondrían para cada una de las actividades y qué calificación suma el puntaje en cada actividad. Y muy importante es que ustedes tengan conciencia en cuánto tiempo pueden realizar esta actividad. En tiempos reales, es decir, en la situación real de evaluación, ustedes van a tener 2 horas para realizar un ejercicio similar a este, por lo cual no sería conveniente que tomen más de ese tiempo, que hayan tomado más de ese tiempo en esta actividad. Si han tomado más de ese tiempo en esta actividad es que algunos procesos deben ser ajustados. Podemos charlar acerca de esto en clase, a ver cómo se sintieron en cuanto a los tiempos y cómo podemos ayudarlos para que puedan ajustarlos mejor. Entonces es esencial que esta actividad, más allá del puntaje que hayan llegado, les haya servido para reflexionar acerca de los errores que han cometido, de cómo se sienten en la realización de la actividad. Piénsense al inicio del cuatrimestre en relación con cómo se sienten ahora, con qué contenidos siguen teniendo problemas, qué necesitan consultar antes de la situación real de evaluación, en qué podemos ayudarlos. Esperamos sus consultas porque es sumamente importante que la realización de esta actividad tenga un sentido. Si fue un simulacro es porque pronto viene una situación real. Entonces, para la situación real tenemos que estar preparados. Esperamos sus consultas y esperamos también que el contenido de esta tarea, de este video y la tarea del simulacro en sí mismo, les haya resultado significativa.